Encontrar el campo eléctrico E generado por una esfera sólida no conductora de radio A con densidad de carga volumétrica ρ sub B, constante y positiva dentro de la esfera, es decir, R menor a. Acá tenemos una esfera no conductora, la cual tiene una carga distribuida uniformemente, porque el problema nos indica que la densidad volumétrica de carga es constante y positiva. Y nos piden determinar el campo eléctrico a una distancia menor del radio de la esfera. Para resolverlo, aplicaremos la ley de Gauss. La ley de Gauss dice lo siguiente: la integral sobre una superficie cerrada del campo eléctrico por el producto escalar de un diferencial de superficie es igual a la carga total encerrada por la superficie entre epsilon sub 0. Dentro de la integral tenemos el diferencial de superficie descrito como un vector, y esto significa que el diferencial de superficie es igual a un vector normal unitario por la magnitud del diferencial de superficie. Y reemplazamos el vector de S por esta expresión. Para poder aplicar la ley de Gauss, primero vamos a dibujar una superficie gaussiana cerrada. En este caso, debido a la simetría del problema, vamos a considerar una esfera de tal manera que sea concéntrica a la esfera cargada y de un radio menor a A, que llamaremos R minúscula. Una vez considerada la superficie gaussiana, procedemos a dibujar las líneas de campo eléctrico y el vector normal a la superficie gaussiana. Como la carga es positiva, el campo eléctrico generado va a ser radial y hacia afuera. Y por otro lado, el vector normal es perpendicular a la superficie. Y debido a que la superficie es esférica, el vector normal tiene la misma dirección que las líneas del campo eléctrico. Por convención, el vector normal apunta hacia afuera de la superficie. Procedamos a calcular el producto escalar entre el vector campo eléctrico y el vector normal. Como sabemos, el producto escalar del vector A por el vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo entre estos dos vectores. Resolviendo tenemos que el producto escalar del vector campo eléctrico por el vector normal es igual a la magnitud del campo eléctrico, el cual simplemente denominamos E, por la magnitud del vector normal, cuya magnitud sabemos que es igual a 1, por el coseno del ángulo entre el vector campo eléctrico y el vector normal. Pero como estos dos vectores van en la misma dirección, el ángulo entre ellos es de 0 grados y el coseno de 0 grados es igual a 1. Y al multiplicar la magnitud del campo eléctrico por 1 y por 1, nos da como resultado la magnitud del vector campo eléctrico. Sustituimos este resultado dentro de la integral. Para calcular esta integral, consideremos ahora lo siguiente. Debido a la forma esférica de la superficie gaussiana, todas las líneas del campo eléctrico están a la misma distancia de la superficie gaussiana. Es decir, la magnitud del campo eléctrico es igual en todos los puntos de la superficie gaussiana, lo que significa que esta magnitud es constante y la podemos sacar de la integral, quedando la ecuación como la magnitud del campo eléctrico por la integral de superficie cerrada
del diferencial de superficie, que es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero la integral cerrada de superficie ds es igual al área de la esfera gaussiana. Teniendo esto en cuenta, tenemos que la magnitud del campo eléctrico por el área de la superficie es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Recordemos que el área de una esfera es igual a 4pi r al cuadrado. Y sustituyendo, tenemos que la magnitud del campo eléctrico por 4pi r al cuadrado es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Ahora vamos a calcular la carga encerrada por la superficie gaussiana. Como el problema nos da la densidad volumétrica de carga, y como es constante, podemos definirla como la carga por unidad de volumen. Esto nos indica que también va a ser igual a la carga encerrada entre el volumen encerrado por la superficie gaussiana. Despejando la carga encerrada, nos queda que es igual a la densidad de carga volumétrica por el volumen encerrado por la superficie gaussiana. Y como el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo, y como nuestra esfera gaussiana tiene un radio r, este será su volumen. Entonces la carga encerrada será igual a la densidad de carga volumétrica por 4/3 de pi por el radio al cubo. Y esta expresión la sustituimos en esta otra. Y tenemos que la magnitud del campo eléctrico que multiplica a 4pi r cuadrado es igual a 1 entre epsilon sub 0 por la densidad volumétrica por 4/3 de pi por el radio al cubo. Observamos que 4pi se cancelan y también r al cuadrado. Y la ecuación nos queda como la magnitud del campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica entre 3 veces epsilon sub 0 multiplicado por el radio. Por lo tanto, la magnitud del campo eléctrico para una distancia menor al radio de la esfera es igual a esta expresión.